Entonces vimos que los bacilos gram positivos, ¿no?, eran este grupo de Clostridium y el otro grupo de bacilos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar del otro grupo, que son Clostridium. A diferencia de los bacilos, Clostridium es anaeróbico estricto. Los bacilos no, los bacilos es aeróbico, es anaeróbico facultativo. El caso de Clostridium es anaeróbico estricto. ¿Ya? La patología representante de la infección por Clostridium es tétanos. ¿Ok? Una patología que no se ve muy frecuente. ¿Por qué no se ve tan frecuente? Porque existe vacuna, ¿no? Nosotros cuando hemos nacido, ya en mi época ya se ponía vacuna para el tétano, ya había DPT. Ustedes, como mucho mayor razón, a los 2 meses, su vacunita para tétano. Para prevenir, pues no es tan frecuente, ¿ya? Pero sí hay, sí se presentan casos. Acá en el hospital el año pasado tuvimos un caso sospechoso de tétano. El paciente falleció al final. Llegar al diagnóstico resulta es todo un reto llegar al diagnóstico de tétano. Y esta enfermedad, el Clostridium tetani, que es un agente biológico, tiene la capacidad de producir unas toxinas, ¿no? Que son neurotoxinas, que son las responsables de la forma de presentación clínica, de las manifestaciones neurológicas. Y el Clostridium tetani, ¿no?, la toxina del Clostridium tetani fue descrita por este señor, ¿no?, que es Nicolier, en el año 84, 1884. Más o menos 5 años después, ¿sí?, este señor Kitazato, ¿no?, logra cultivar el Clostridium tetani y describir. El Clostridium tetani usted lo va a poder encontrar en un hábitat natural en el intestino de los animales y de los humanos. ¿Qué significa eso? Que es un saprofito. Y en el caso del ser humano, va a producir la enfermedad por el contacto con las esporas, ¿sí?, ya sea en heridas contaminadas o también por orina la espora, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Kitazato, ¿no? Kitazato logra cultivar al Clostridium, ¿no?, logra describir, y este es un anaerobio estricto, este no crece a medio ambiente, no va a crecer así encima del mesón del laboratorio, no. Y lo describe y dice, tiene la forma de un palito de tambor, y ya lo vamos a ver. Además de eso tiene unos flagelos peritricos, no tiene cápsula, a diferencia de bacilos, ¿sí? No tiene ni fibrias ni pilis. Y miren, cuando el Clostridium entra en contacto con el oxígeno, pierde su capacidad de producir toxinas. Además, lo muere. Y ahí está, ¿no? Tiene la forma de un palito de tambor. Sus flagelos. Si tiene flagelos, significa que tiene movilidad. Tiene de 2 a 5 por 5 micrómetros, pueden estar solos o en parejas, ¿no?, son móviles, son gram positivos y producen unas esporas redondeadas terminales. Esta estructura que ustedes ven acá es la espora, ¿sí? Y acá ustedes la ven en la coloración. Eso rojito es la espora, es lo que le da la forma de palito de tambor. Sus requerimientos para obtenerse en el laboratorio: anaerobio estricto, necesita 37 grados de temperatura, un pH, ¿no?, de 7.2 a 7.6, no producen gas, pero sí tienen un color desagradable, licúan fácilmente la albúmina cuando hagan la prueba en el plasma, que no hacemos esta práctica de Clostridium tetani. Y además contiene unas proteínas que son la hemolisina alfa y beta como agente patógeno. Entonces, ¿cómo es que se produce la enfermedad
Ya han escuchado ustedes, ¿no? Estaba caminando y pisé un clavo, corriendo se va, ¿no? Al centro de salud, a la emergencia. Pisé un clavo, tétano, tiene que poner tu vacuna, ¿no? La abuelita eso nos enseñó desde que estaba pequeñito, ¿no? Un clavo, una maderita, algo, ¿no? ¿Y eso es por qué? Inoculación, ¿no? Contaminación de heridas por las esporas de Clostridium tetani. La fuente de esas esporas, el suelo, la tierra, el pasto, las astillas, las espinas, los cuerpos extraños. ¿Ok? Un periodo de incubación, en promedio, 20 días, puede ser incluso más, ¿ya? Cuando el periodo de incubación es menos de 7 días, la forma de presentación es mucho más severa, mucho más grave, una mayor tasa de mortalidad. Significa mayor producción de enterotoxinas. ¿De qué también va a depender la mortalidad? Del lugar de la inoculación. Una cosa es inocularse ¿cómo se llama? En el quinto dedito del pie derecho, y otra cosa es tener una inoculación, ¿no? En el cuello o en la mano. Cuando la forma de presentación es más tardía, cuando la incubación es más de 7 días, los casos resultan ser menos letales. Y lo que les decía, ¿no? Esta forma de presentación de qué va a depender de la cantidad de toxinas. ¿Okay? Mayor cantidad de toxinas, menor tiempo de incubación. Para aquella cantidad de toxinas que tiene que haber, inóculo. Mayor cantidad de Clostridium. Ya sabemos que está en el tubo digestivo de los mamíferos, incluido el ser humano, en el suelo, ¿no? Las esporas pueden sobrevivir durante mucho tiempo. Hay una inoculación directa, y ya saben que la vía de entrada puede ser por heridas, por roturas, quemaduras, por un umbilical, porque hay una forma de presentación de tétanos neonatal. Ojo, ¿ya? Mordedura de animales y úlceras de decúbito. ¿Cómo su mecanismos de daño, su patogenia de esta infección por Clostridium tetani? Estas esporas van a terminar en las heridas, en un estado anaeróbico, y van a liberar sus toxinas, que son las responsables de la forma de presentación clínica. Una de esas toxinas se llama tetanoespasmina, que es una neurotoxina. ¿Okay? Esa toxina, que es igual a una metaloproteinasa dependiente del zinc, ¿sí? Está compuesta por dos subunidades, alfa y beta. ¿Sí? La fracción B se va a unir a los gangliosidos neuronales y la fracción A, ¿sí? Va a entrar al citoplasma, va a estar en el citoplasma del axón neuronal, ¿sí? Y va a llegar de forma retrógrada al sistema nervioso central. Además, estas toxinas, ¿ya? Tienen la capacidad de inhibir esto. Cuando hablaban ustedes de tenemos caso clínico de farmacología, y estoy seguro que han escuchado esto. Ya han hablado de esto, de la glicina y de GABA, ¿no? El ácido gamma aminobutírico, que son, ¿qué cosas son? Son neurotransmisores inhibidores, ¿no es cierto? Al que le falta esto, está que se fue para acá, para allá, ¿no? Desorientado. Muy bien. Entonces, además, estas toxinas se van a unir al MAP, que es la sinaptopremina, que va a bloquear la sinapsis inhibitor, ¿no? Va a bloquear la sinapsis inhibitor. Entonces, es importante recordar que existen etapas de la acción de la patogenia de la infección por Clostridium tetani. Una va a alterar la unión de los receptores, va a alterar el transporte intracelular, la conducción del sistema nervioso central, el bloqueo de neurotransmisores inhibidores, ¿sí? Y además, como resultado de eso, ¿qué va a haber? El paciente va a tener contracciones musculares, ¿no? Contracciones musculares. Puede ser de tal intensidad, ¿no? Que si los músculos respiratorios se contraen, no va a haber un momento en que el paciente pueda inspirar ni expirar, ¿no? Eso terminando porque con un paro respiratorio. En lo personal, el caso del año pasado, ¿no? Era un paciente que estaba desorientado, no tenía respuesta al estímulo, pero sí tenía contracción intensa. Porque una de las características
características que usted le hace que tiene tétanos, ¿no? Tienes estímulo auditivo y tiene estímulo táctil, ¿no? Van a leer, está descrito. Usted toca al paciente, lo estimula, y como están bloqueadas las terminales nerviosas, se contrae, ¿no? Usted le pone el sonido de agua, por ejemplo, ¿no? Estimula y se contrae. Resumen de la patogenia, ¿no? Ingresa a través de las heridas, se van a germinar en heridas por mecanismos anaerobios, hay una multiplicación bacteriana, va a haber síntesis de ¿qué? De toxinas, principalmente neurotoxinas, ¿sí? Tanospasmina, sus unidades alfa-beta, cada una de ellas tiene predilección por un punto de unión, ¿no? Y de diseminación. Esta se va a diseminar en forma ascendente, ¿ya? Va a llegar a los ganglios, se va a fijar en las membranas de las sinaptosomas, ¿sí? Y va a bloquear la liberación de neurotransmisores inhibitorios, ¿ya? Del GABA. Principal factor de patogenicidad, no se olvide, tétanos plasmina. Esta es la principal, ¿ok? Esta tetanospasmina también está codificada a través de un plásmido, ¿ya? Que tiene una cadena pesada y una cadena ligera de la tetanospasmina. La cadena pesada, ¿sí? Es la que se une a los receptores neuronales, y la cadena ligera es la que va a bloquear, ¿sí? Los inhibidores neuronales. Importante tener en cuenta que existe como parte del tratamiento o de control de los efectos de esta neurotoxina, existe un antitoxina, una proteína, ¿sí? Una inmunoglobulina, antitoxina. Solo para tener en cuenta, periodo de incubación de 4 a 5 días, que puede ser más, ya lo vimos, hasta 20 días incluso, ¿no? Van a germinar las esporas, van a elaborar su toxina, tetanospasmina generalmente. Esta va a inactivar las proteínas que regulan la liberación de neurotransmisores inhibidores, glicina y GABA. Ello va a promover una actividad sináptica excitatoria. Toda la acetilcolina que se va liberando no tiene quien la inhiba, no tiene quien la inhiba. Por eso que el paciente está súper estimulado. Algunas características de la toxina, ¿sí? Y además, el clorfeniltetano tiene inmunógenos en superficie, ¿sí? Se han identificado 3 tipos de antígenos, el O, el H, ¿sí? El antígeno de esporo. Ninguno de ellos resulta ser relevante como mecanismo patogénico de la enfermedad. Formas de presentación: la generalizada, que es la más común, la cefálica, la localizada y la neonatal. El tétano generalizado, ¿no? Entonces tiene calambres, contracturas muy cerca de la herida, tiene una risa sarcómica, eso significa que el paciente va a estar así, ¿no? Cuando le dicen a usted, foto, sonríen y se ponen así, igualito, ¿ya? Sarcómico. Contrismo. El trismo es la contracción de la musculatura de los maceteros. El paciente tiene irritabilidad, hay hipersalivación, ¿no? Sealgorrea se llama eso, hay diaforesis, sudoración excesiva y contracturas de los músculos paravertebrales, lo que condiciona una hiperextensión del cuerpo que se llama opistótonos. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba, doctora? ¿Cómo se llamaba? Ella no, sino la contractura muscular. ¿Cómo se llamaba? Tétano. No se llamaba tétano. ¿Cómo se llama? Opistótono, ¿no? ¿Ya? Opistótono, ahí está. ¿Ya? Y cuando esa contractura se hace a nivel lateral, pleurostótonos. Esas contracciones son desencadenadas por estímulos, luz, sonido o contacto. ¿Ya? Producto de las contracciones pueden haber complicaciones: fractura de cuerpos vertebrales, fractura de costillas, arritmias cardíacas, espasmo diafragmático, lo cual conlleva un paro respiratorio. ¿Okay? Y la forma de presentación localizada, solo va a haber una contracción a nivel de ese músculo que está cerca de la herida. Y cuando es una forma de presentación cefálica,
¿no? La forma de presentación es acá, de frente. Y la forma neonatal, que es por contaminación del cordón umbilical, cuando nace el niño, ¿no? Agarran, le ponen su clancito y listo, llevan un rato a la neonatología y lo que van a aprender es contacto precoz, ¿no? Hay que llevarlo de la mamá para que la mamá le dé lactar, lo tiene, ¿no? Lo lleva a la casa, pero todavía sigue con el resto del cordón umbilical ahí, ¿no? Si no se limpia, es lo primero que les enseñan a las mamás también, todos los días tienen que ser el cochino, ¿no? Es que limpian con el cochino. Si la mamá está con la mano contaminada, sucia, le ha agarrado algo, fácil puede contaminar eso y termina el paciente con tétanos neonatales. Muy bien. Solo un resumen de las manifestaciones clínicas que les he comentado. ¿Cómo va el diagnóstico de tétanos? Un examen directo, ¿ya? De la lesión cuando se produjo la inoculación. Puede ser. Puedo pedir un cultivo de sangre para anaerobio, un cultivo de la muestra de la inoculación. ¿Okay? Y lo que voy a observar en el medio del cultivo son colonias menos de 1 milímetro de diámetro, de bordes irregulares, color gris mate, ¿no? Y yo voy a identificar al referente tetánico por su forma, ¿no? La forma de palito de tambor que tiene, con la presencia de la espora. Y también voy a poder diferenciarlo por sus reacciones bioquímicas. Y por la detección de esos antígenos A o el antígeno de espora. Esas son pruebas serológicas. Método de diagnóstico indirecto. El tratamiento es lo primero. Si hay una toxina, hay una antitoxina. Entonces, cuando usted se clava con el clavito y está asustado porque se fue a Boca del Río, no le dijo a su mamá que estaba yéndose a Boca del Río, ¿no? Y de pronto pisó una conchita, un clavito, está asustado y va a la posta, lo primero que van a hacer, le van a preguntar, ¿cuántos años tiene? ¿No? 20. Muy bien. Entonces, ¿te han puesto todas tus vacunas? Sí, me han puesto. Sí, me pusieron. Ya, listo. Se supone que tienes las 3 vacunas contra el tétano. Se supone. Entonces, lo siguiente que va a hacer el médico tratante va a evaluar la severidad y el riesgo de que va a tener el tétano. Entonces, lo que le va a aplicar es una antitoxina. Y por precaución, ¿no? Te va a poner una dosis adicional de vacuna antitetánica, que es el famoso refuerzo. Globulina antitetánica a esa concentración, ¿sí? La globulina humana, antitoxina quina, ¿sí? Y es que realmente muchas de los medicamentos se han experimentado en animales y también se usan en animales. Algunos de ellos pueden ser usados en el humano. Algo muy importante, la antitoxina va a actuar sobre la toxina que está libre, no va a actuar sobre la toxina que ya está unida a los receptores neurológicos. ¿Qué más? Otra de las cosas que tengo que hacer es el lugar donde se produce la inoculación, allí está el mayor número de Clostridium. Yo tengo que hacer una debridación de esa herida, una limpieza de esa herida. ¿Para qué? Para disminuir el inóculo bacteriano. Por lo tanto, voy a disminuir la producción de tétanos plasmídeos. Y lo otro, ¿no? Es el tratamiento antibiótico. Tener en cuenta que si el paciente está inconsciente, si el paciente tiene estas contracciones, de repente va a tener que recibir ¿no? Soporte respiratorio, significa ventilación mecánica. El tratamiento, resumen del tratamiento, ¿no? Antitoxina, ¿no? Debridación, lavado, antimicrobiano, terapia de sistema. La prevención, la vacuna que nos la pusieron a partir del segundo mes, ¿no? En ese entonces era trivalente, ahora es pentavalente, ¿no? Tenía difteria, tétanos y pertusis, ¿no? 2, 4, 6 meses se pone la vacuna, el reposo a los 10 años con el plasmodium tetánico. Y en el caso de las embarazadas, tienen que volver a recibir su esquema de vacunación contra el tétano. Cuando tienes una herida, ¿qué es lo más importante?
importante cuando es una herida? Estás en la charla, estás en la playa, estás jugando partido, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Lavar la herida. Lavar la herida. Agua y jabón. Agua y jabón. ¿Ya? Es lo más importante. Lavar la herida. Bastante agua. Que el agua corra. Corra. Es lo más importante. ¿Ya? De esa manera, por barrido, usted va a eliminar no solo el detritus, sino bacterias.